Esta noche las réplicas de una determinación de la Corte, y es que los magistrados aceptaron revisar la solicitud de inmunidad presentada por Donald Trump. Esta determinación tiene como primera consecuencia que una eventual determinación del alto tribunal se haría también avanzado el próximo año, o incluso este. Se trata de una significativa victoria para el exmandatario, cuya estrategia en este caso ha sido la de dilatar apostándole a una eventual victoria presidencial. Vamos a conversar sobre esto con el abogado Rafael Peñalver. Abogado, gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. Buenas noches, Luis Carlos. Siempre un gusto estar con ustedes. Esta es la noticia, una de las noticias más importantes del día. Es esta determinación de la Corte que dice, voy a revisar, realmente me voy a tomar el tiempo y voy a analizar esto que está pidiendo el equipo legal de Donald Trump. ¿Cómo interpreta usted esta determinación de la Corte? Mira, es una de las decisiones más importantes, yo te diría, en la historia de la Corte Suprema en relación a las elecciones presidenciales en este país. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, la estrategia de Donald Trump y sus abogados ha sido dilatar, dilatar y dilatar. Y han logrado encontrar una tarjeta mágica que no se le hubiera ocurrido a nadie, que es, después de que te encaucen, decir la Corte no tiene jurisdicción porque el presidente disfruta de inmunidad presidencial por todas las cosas que hizo durante su periodo como presidente. Eso es algo que nunca nadie había presentado porque nunca se había encausado a un presidente. Y entonces se demora el caso porque la Corte de juicio no puede proceder si está pendiente una petición de si hay una inmunidad o no inmunidad para poder seguir. Y entonces la Corte de Apelaciones hace 2 semanas pues decidió en una forma unánime que esa inmunidad no existía y que el juicio podía proceder. Pero entonces Trump apela a la Corte Suprema y la Corte Suprema ahora dice no puede proceder al juicio hasta que nosotros no tengamos argumentos y no estudiemos el caso, y eso va a demorar por lo menos 2 meses más. Y ahí, abogado, esta es una pregunta. ¿Esto significa que la Corte tácitamente está diciendo tal vez la defensa de Trump tiene algo de razón en sus alegatos? No, yo te diría que la Corte está diciendo vamos a estudiar esto porque en realidad es un tema que merita, aunque nunca se ha presentado antes, el tema, hay que decidir si el presidente tiene inmunidad o no de ser perseguido o de ser acusado de un delito durante la presidencia. Abogado, si no tuviera dudas, pues no lo estudiaría. O si la postura de la defensa de Donald Trump no tuviera así, hubiera dicho esto no tiene nada que ver conmigo. No. Si tú lees la orden de hoy, donde aceptan el caso, hay una frase que es clave. Y la frase es que vamos a estudiar cuáles son los límites de la presidencia. En otras palabras, cuáles son los actos que un presidente puede hacer para los que tenga inmunidad y cuáles son los que están fuera de esa esfera. Todos estamos de acuerdo que un presidente que firme una ley, que comience una guerra, cualquier cosa que sea dentro del ámbito presidencial está protegido por inmunidad presidencial, porque si no sería caótico. Cada vez que el presidente hace algo, estaría expuesto a que le pusieran una demanda. Ahora, también sabemos que lo que hizo Donald Trump, que es tratar de permanecer en el poder, yendo en contra de todo lo que la Constitución tratar a través de la fuerza que nace en el poder, eso tiene que estar fuera del ámbito presidencial, porque si no, una persona estaría por encima de la ley. Lo entiendo, sí, señor. Me tengo que ir. Tenemos que seguir en esta conversación. Le mando un abrazo grande. Muchas gracias, muy gentil. ¿Cómo no? Ya venimos con más. Vamos a seguir analizando el tema con nuestros panelistas. ¿Qué tal esto en términos de la campaña electoral? Esto que acabamos de analizar con el abogado, esto que acabamos de ver, esto que acaba de terminar la Corte, ¿tiene implicaciones grandes en las elecciones o no?
Claro que sí, porque aparte ellos se están tomando hasta finales de abril y a mí me parece que esto es demasiado tiempo. Sí. Y por un lado, la pregunta que tú le hiciste al abogado me parece un poquito válida, porque en mi opinión, después de haber leído la decisión de la Corte de Apelaciones, en mi opinión, esto debería decirle rapidito la Corte Suprema, esto es Claro, así y punto. claro, y me molesta claro, que ellos claro, estén tomando este tiempo, porque a quien ellos están ayudando al tomarse 2 meses es a Donald Trump. Y es que ya la Corte de Apelaciones nos dijo, incluso lo que dice Donald Trump, que si un ejemplo el presidente no tiene esta inmunidad no puede gobernar, ellos incluso dijeron, no, en lugar de impedirte gobernar, se va a asegurar, el hecho de que tú sepas que te puedes enfrentar a la justicia, se va a asegurar de que tú no abuses de tu poder. Pero entonces me devuelvo a la parte de la pregunta que le hacíamos al abogado Peñalver. Algo le está viendo la Corte al decir yo lo tengo que revisar. Mira. Porque si fuera una cosa que no tuviera fundamento, estaría diciendo no, no tiene nada que ver. Ni siquiera debieron haber tomado, en mi opinión, ni siquiera debieron haber tomado el caso. No es que yo esté de acuerdo contigo, lo veo desde lo que está haciendo. Yo creo que sí estás de acuerdo. No, lo que estoy diciendo es desde la perspectiva de la Corte. Si esto no tuviera ningún tipo de asidero, si no tuviera algo de razón, lo que está presentando el equipo legal de Donald Trump, hubiera dicho, no, esto tiene nada que ver conmigo. Por eso es que mi opinión es que ellos están ayudando ya de por sí a Donald Trump, a pesar de que al final van a terminar dictaminando en su contra, porque no creo que ellos vayan a perder el poquito de credibilidad que les queda para ayudar a Donald Trump. Pero estás diciendo dos cosas contradictorias. Una, que le están dando tiempo, y otra, que al final porque lo van a le están dando el tiempo porque saben que no lo van a poder ayudar en esta. ¿Y por qué ¿Cómo lo ves tú? Lo veo de esa manera. ¿Por qué le van a dar tiempo si saben que al final van a dictaminar en su contra? Porque le beneficia. Sí. Políticamente a él le beneficia, pero a la Corte Suprema, que se supone que no es político, un agente político, a menos que sea como los demócratas lo quieran. Ojo, no es eso que estás diciendo incluso es mucho más riesgoso, porque si lo dilatan y lo dilatan, que es la estrategia de Donald Trump, donde Donald Trump llegue a quedar electo, ¿qué es lo primero que va a decir? Yo me perdono, señores. Pero por eso yo soy una víctima acá de toda una persecución política. Ok, pero de todos modos, Donald Trump quiere retrasar este juicio para que sea después de las elecciones, porque muchos de sus votantes dicen que no lo van a respaldar si él es encontrado culpable antes de las elecciones. A él le conviene que sea después, aunque no gane. En resumen político, esto es algo bueno para Donald Trump, es lo que tú estás diciendo. ¿Tú también estás de acuerdo? Claro, y para todos los presidentes, porque esto es lo que el abogado mencionaba, los presidentes que esto criminales. no tiene precedente, no hay un estatuto en específico que establece qué es lo que determina específicamente por qué no pueden calificar para la inmunidad. Esto sucedió mientras que él todavía fue presidente el 6 de enero y que además también no se ha encontrado culpable o no han encontrado evidencia directa como para poder culpabilizar a Donald Trump, aunque sí, lamentablemente, y eso que dicen que nosotros estamos en un culto, pero allá parece que tienen un culto obsesivo del Trump Derangement Syndrome, donde intentan justificar cualquier cosa para culpabilizar a alguien, y después también dicen que no estamos en una república bananera, aunque eso sí se ven en países como Venezuela. Pero, ok, volviendo al mismo tema, ¿verdad? Sí. Yo creo que es importante eso, porque sí, el FBI en el 2022, esto salió en Reuters, confirmó que no encontraron un link directo con Donald Trump con lo que sucedió ese día. Y eso también es importante. A las dos. Un votante independiente hoy que vea esta determinación de la Corte piensa, ¿la Corte está mal o Donald Trump es una demostración de que Donald Trump es inocente? Puede pensar las dos cosas. Yo creo que las dos cosas son válidas y al final del día tenemos que esperar para ver cuáles van a ser los argumentos y la decisión que últimamente tome la Corte Suprema. Nos toca aguantarnos, queramos o no queramos. ¿Qué está pensando un elector independiente esta noche? Está pensando que, pues sí, que parecemos una república bananera, que hay muchas cosas que están llegando a la Corte Suprema. Lamentablemente también en Illinois decidieron quitar a Donald Trump de la papeleta, y son conductas que uno típicamente no ve en este país. Entonces sí creo que hay personas en la audiencia que quizás se identifican conmigo. ¿Hoy esto te da confianza en el sistema judicial de los Estados Unidos y en el sistema constitucional de los Estados Unidos? Que tomen este caso, sí. Al final, ellos son los que van a decidir si le van a dar la razón a él o no. Y yo voy a confiar en ellos, a contrario de cuando los demócratas solo confían en la Corte Suprema cuando es a su conveniencia. ¿Tú quedas tranquila con esta determinación de la Corte? Yo estoy segura que ellos no van a dictaminar a favor de Trump. No creo que vayan a perder su credibilidad. Y otra cosa es que nosotros nunca hemos estado más cerca de ser una república bananera como cuando Donald Trump intentó quedarse en el poder a la fuerza. Así que sí, en ese momento, alegadamente, lo vimos todos. El FBI si la Corte llega a determinar que Donald Trump tiene las facultades para hacer lo que quiera, es inmune,
¿Qué pensarías? Entonces le están dando el permiso a Biden para que cometa los mismos delitos que el criminal de Donald Trump.